Bueno, y bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo les ha ido? Hoy nos encontramos en el centro de la ciudad de Medellín, más exactamente en llegando, a el Museo de la Memoria. Es un museo muy interesante que, según lo que entiendo, cuenta un poco de todo lo que ha sido el conflicto armado en la ciudad de Medellín, al igual que en Colombia. Este museo queda en la localidad de La Candelaria y fue construido o abierto mejor en el año 2006. Y nada, vamos a ver qué nos encontramos dentro del museo interesante. Mucha gente por la calle. Esto queda arriba de la placita de Flores. Entonces se pueden ubicar, es muy fácil de llegar. Pueden llegar en metro, en tranvía. Se bajan en la estación de el tranvía, ahora se me escapa el nombre. O también pueden llegar en transporte público. Aquí vamos llegando. Ya nos vemos la entrada del Museo Casa de la Memoria. Y también vemos la panorámica de ese cerro que queda allá, que no sé qué barrio será. La verdad, este sector de la ciudad es como muy nuevo para mí. Solamente sé que allí queda Buenos Aires. Por allí queda todo el tema del tranvía, el viaducto del tranvía. Y aquí estamos. Reconocer Museo Casa de la Memoria. Vamos a ver entonces. Bueno, y para entrar, la entrada no tiene ningún costo, simplemente hay que hacer un registro en un código QR y aquí ya empezamos a ver aspectos interesantes. Los queremos vivos, libres y en paz. Madres de la Candelaria, caminos de esperanza. Rechazo la guerra, mi lucha no es esta. Cambio de armamento, crujido. Como pueden ver, este es un museo que está dedicado como tal, y como les decía anteriormente, a la memoria del conflicto armado en Colombia, que nos ha azotado por tanto tiempo, al conflicto que ha azotado también a esta ciudad. El pedido es simple: en mi pregón quiero verdad, justicia y reparación. Somos semillas. Aquí podemos ver consignadas algunas frases muy significativas, o de pronto que tienen que ver eh, con el conflicto y en el contexto que se han desarrollado las cosas durante el conflicto y durante las diversas décadas en el país. En este espacio estamos viendo las historias de varias personas que fueron víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, tanto en el país como en la ciudad de Medellín. Con todo el respeto, se hace como la recopilación de este video, simplemente con el fin de concientizar
las consecuencias que ha traído el conflicto armado a lo largo de los años aquí en Colombia. Vemos como personas del común, personas como usted o como yo, han sido víctimas y han quedado en medio de las balas de los grupos, los diferentes grupos armados y las fuerzas estatales, que muchas veces las han dejado solas mediante o las han dejado solas en medio del conflicto. Cada recuadro cuenta eh, de alguna manera la historia de la persona que aparece en las imágenes, el nombre, la fecha en que desapareció y también la manera en que fue desaparecido. Cuenta las historias de miles de colombianos que han sido víctimas de esta guerra infame que por años nos ha azotado y que parece que nunca va a terminar. Claudia Elena Orrego Toro, desaparición forzada en 1996. Como pueden ver, acá en este espacio se van encendiendo las diversas pantallas y contando la historia que ya resumimos hace un momento. Y aquí en este espacio podemos ver los diversos mensajes que dejan las personas que vienen a visitar este museo. Hay mensajes muy interesantes y que nos hacen reflexionar sobre cómo nos impacta el conflicto a todos, independientemente de que seamos víctimas directas o indirectamente. Aquí está para dejar el mensaje y colgarlo en esta red. Fue muy interesante porque aquí nosotros empezamos a trabajar las diferentes máscaras que nos acompañan día a día. Por ejemplo, ese dolor nunca pasa. Entonces, el tejiendo para sanar. A pesar de la problemática que encierra el término autorreparación, pues parece descargar en las víctimas la responsabilidad de su propia recuperación. Es precisamente esta noción la que han optado quienes han transformado el dolor en lucha y el abandono en organización, más aún abre el espacio para comprender desde la base cómo y con qué estrategias tramitar el dolor. Defender la vida implica resistir a las violencias, generar nuevas formas de arraigo en los territorios y cicatrizar las heridas de la guerra. Valiéndose de diferentes repertorios de acciones, las mujeres logran reconstruir el tejido social, generando integración y hechos de paz. La autorreparación es la forma por la cual las organizaciones de víctimas nombran las estrategias efectuadas ante una respuesta estatal ineficiente. Mediante la urgencia de reconstruir la existencia de sus múltiples dimensiones psicosociales, personal, familiar, económica, comunitaria y territorial,
Más allá de ser una simple adaptación, se convirtió en una forma de lucha por lo común hacia una restauración y reparación integral. En Tejiendo para Sanar he descubierto eso, que alejemos en Tejiendo para Sanar, la confianza que creamos ahí nos lleva a poder sacar esos inconvenientes que venimos desde la infancia, que incluso se nos dan con los hermanos, con los sobrinos, con todas las personas, con las amistades. Entonces, ahí he comprendido yo que para sanar todos los días hay que hacerlo. Bueno, mi nombre es Ligia de Socorro Vázquez Rondón. Salí desplazada hace 16 años de la Comuna 13. Después de mayor, Este espacio rinde homenaje a la capacidad de resistencia y reconciliación con la vida de tantas víctimas de la violencia. Está dedicado a Fabiola Lalinde, madre colombiana que destinó más de 12 años, 4.428 días, a buscar a su hijo Luis Fernando Lalinde, víctima de desaparición forzada. Luis Fernando fue detenido y torturado el 3 de octubre de 1984 y al día siguiente asesinado y desapareció en acciones del Batallón de Infantería Ayacucho del Ejército Colombiano. Recibió sepultura el 19 de noviembre de 1996. Doña Fabiola bautizó su búsqueda como Operación Sirirí, haciendo alusión a una pequeña ave que persigue a los gavilanes que se llevan sus polluelos, y en su persecución muchas veces logra que el gavilán suelte sus pichones. Fabiola ha sido muestra y aliento para muchas otras víctimas. Interesante historia de la señora Fabiola. Una recopilación de fotos que representan un momento que quedó capturado en el tiempo. Por lo menos aquí vemos una foto del Partido Comunista y dice que es en el estado de sitio. Movimiento político dice que Marta Rodríguez es quien plasmó esta imagen y pertenece a la Fundación Cine Documental de 1978 y dice que es un testimonio de cómo la izquierda siempre ha sido reprimida. Para nadie es un secreto que los pensamientos de izquierda siempre han sido reprimidos en el país. Los testimonios que dejaron las víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia. Hay testimonios de desplazamiento, mina antipersona, homicidio y desplazamiento, intimidación e invasión de predio. Y aquí, no sé si pueden escuchar, se oye el susurro de cómo se cuenta la historia y de cómo afectó a esta persona el conflicto armado aquí en Colombia. Las múltiples caras de la violencia. El fotógrafo como testigo. En la historia colombiana se mezclan distintos actores y formas de violencia. Nuestro conflicto, uno de los más complejos y antiguos del mundo, no solo ha tenido móviles políticos, sino económicos y de control social. Se afectan todo tipo de poblaciones que se han manifestado reivindicando la necesidad del respeto y derecho a la vida.
La fotografía nos ofrece otras maneras de percibir la guerra. El fotógrafo, poniendo su cámara como intermediaria, nos involucra en su experiencia, nos habla de lo lejos que estamos de conocer los alcances de la crueldad humana. Este espacio rinde homenaje a los fotógrafos que arriesgaron su vida para que el país conozca de primera mano el dolor de las víctimas, los horrores y el entrecruzamiento de actores de esta guerra a través de su lenguaje. La fotografía nos cuenta historias que muchos preferimos ignorar. Soldados del Bloque Metro, parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, Federación Paramilitar, patrullan en el barrio Santo Domingo, Medellín, Antioquia, febrero 2002. Fotógrafo Stephen Ferry. Impacto masivo. Nariño, tras 3 días de toma guerrillera de las FARC. Nariño, Antioquia, julio de 1999. Jesús Abad, Colorado. Carteles de socialización y de recuperación de la dignidad de los ausentes. Trabajo con los familiares previo a las entregas de arrestos. Medellín, Antioquia, abril del 2010. Natalia Botero. Ausencias. Iglesia de la Candelaria, Medellín, Antioquia, 2007. Stephen Ferry. Desplazados llegan a las grandes urbes dejándolo todo. San Joaquín, Medellín, Antioquia, el 2005. Niños, parte de la gran población de desplazados víctimas de los grupos armados. San Roque, Antioquia, julio del 2002. Natalia Botero. Y en este espacio podemos ver el registro fotográfico de varios capítulos oscuros que ha tenido Colombia a través de los años. Cada imagen representa un momento que marcó la vida de cada uno de sus protagonistas y que trajo consigo unas heridas irreparables que posterior a esto también han sido revictimizados, ya que no se ha terminado de esclarecer muchos de los hechos que sucedieron o han sucedido en las últimas décadas del conflicto en Colombia. Aquí una imagen muy célebre de la Operación Orión, que fue en la Comuna 13. La Comuna 13 afectada por la incursión de la fuerza pública y de los grupos armados ilegales durante la Operación Orión. San Javier, Medellín, Antioquia, octubre 16 al 21. Fotógrafo Natalia Botero. Una imagen del reclutamiento de menores por parte de las guerrillas de las FARC en el oriente antioqueño. Escuelas. Huella de un petardo en la escuela urbana Pedro J. Gómez tras la Operación Orión. Aquí una vez más vemos el rostro desgarrador del conflicto. Una imagen que representa el dolor de una madre al recibir los restos de su hija, que fue asesinada y desaparecía a manos de los paramilitares en la granja Ituango,
Esta foto la tomó Natalia Botero y ahí se aprecia pues el dolor. A Romelia le acompañó en su dolor como en su vida misma a ella. Mi gran admiración y valentía luego de haber perdido a dos de sus hijos menores, Jorge Iván y Ana Marcela, ambos menores de edad, asesinados por la guerrilla. A Romelia todos mis abrazos, mis besos y mi solidaridad con ella, toda la esperanza y admiración. En ella se encarna la fortaleza de una gran madre, la esperanza y la bondad. Ella, aún sintiendo ese gran dolor, tiene palabras de aliento para perdonar a los que tanto daño le han hecho. Ella entiende que los agresores también han sufrido. Ella, con sus palabras y hechos, me ha enseñado a comprender el dolor de una madre que supera todo odio y rencor. Luego de 6 años de espera, a Romelia regresan los cuerpos de sus 2 hijos. Luego de tener que marcharse de Ituango, luego de tener que renunciar a sus raíces, Romelia comienza una nueva vida y trata de reconstruir sus historias. Busca en el pasado y en los archivos, buscan las anécdotas para recordar y memorarlos por siempre. Y aquí vemos otra imagen estremecedora, que fue la masacre de 16 personas cometidas por paramilitares del bloque Metro en Granada, Antioquia, en el año 2000. Muy temprano, en la soledad de un domingo en la mañana, después de la masacre de 16 personas en Granada, emprendí sola el viaje a cubrir uno de los eventos más atroces, ya que la muerte nunca dejará de serlo. Una vez allí, a pesar del temblor en las piernas y el pánico a ser sorprendida por los paramilitares en retirada, luego de haber sobrepasado a 2 muertos y a un tercero, era una alerta de que tenía que hacer fotos. Decidí descender del carro, saqué mi cámara y comencé a obturar, hasta que, como un ángel, llega el ciclista y me ayuda a obtener el balance perfecto del escenario de la muerte, al mismo tiempo que me transmite cierta tranquilidad en su sorprendente misma tranquilidad. Luego de más de 20 años de ver esta foto, me pregunto por qué fotografié esto. Y como Sontag dijo, las fotografías de una atrocidad pueden producir reacciones opuestas, un llamado a la paz, un grito de venganza o simplemente la confundida conciencia, repostada sin pausa de información fotográfica de que suceden cosas terribles. Y nuevamente un registro fotográfico de una masacre perpetuada por parte de los paramilitares, que generalmente actuaban en conjunto del Estado, y la población siempre fue quien tuvo que llevar la peor parte. En esta masacre murieron 16 personas y fue perpetrada en el año 2000 por parte de los paramilitares del bloque Metro. Aquí se ve nuevamente cómo en la operación Orión la población civil fue quien llevó de la parte más complicada de este tema. Vemos a una persona que está amarrada en sus muñecas con los cordones de sus zapatos, y vemos a miembros de la fuerza pública que lo llevan custodiado. Cabe resaltar que en esta operación murieron miles de personas a manos de la fuerza pública, que simplemente buscó legitimar y mostrar el poder ante las milicias que por esos años vivían o convivían en esa comuna. Hubo muchos muertos, hubo muchas personas, muchos civiles que cayeron en medio de las balas y el fuego cruzado de las milicias y de las fuerzas estatales a la misma vez que estaban los paramilitares. Un registro más de la operación Orión. Esta imagen describe perfectamente la situación en la cual están todos los protagonistas. Por un lado, la comunidad, los civiles que quedaron en medio del fuego cruzado. Vemos como la niña dibuja una sonrisa en su rostro, mientras que este policía contrasta con todo lo anterior. Esta imagen, que es una de las más populares, en la imagen pues básicamente se ve las fuerzas estatales, en el fondo se ve la población civil que está confundida al ver cómo las fuerzas estatales las comanda un hombre cuyo rostro está tapado con un pasamontañas. Probablemente este hombre pertenecía a los grupos paramilitares que, en conjunto con la fuerza pública, buscaron sacar a las milicias que durante esos años
convivían en la Comuna 13. Cabe resaltar que esta operación Orión fue una operación muy controversial, ya que murieron muchos civiles y a muchas personas, hubo mucho desaparecimiento de civiles. De hecho, en la escombrera todavía aún se encuentran cuerpos de personas que fueron desaparecidas en el marco de la operación Orión en el año 2002 en el municipio de Medellín, y que fue dirigida por, o que fue ordenada mejor, por el presidente de su época, que era Álvaro Uribe Vélez, y fue dirigida por sus ministros y las fuerzas militares de Turquía. En esta imagen también vemos que la guerra ha sido por varios frentes aquí en el país. Por un lado los grupos paramilitares, y por el otro lado los grupos subversivos, los grupos guerrilleros que han, durante lo largo de estas décadas, también se han valido de todo tipo de artimañas para poder ejercer presión sobre el Estado. Vemos la imagen donde están las madres y familiares de los policías que en su momento fueron desaparecidos por las guerrillas de las FARC. Esto fue en La Candelaria, en Medellín, en el año 2001. Cada miércoles cumplía la cita en La Candelaria un grupo de mujeres que reclamaban por la vida de sus hijos, secuestrados y perdidos en la selva, raptados por los grupos de la guerrilla y desaparecidos en medio de la guerra. Ellas, a fuerza de sacar a la calle las fotos grandes de sus hijos, de ponerse sus imágenes ante ellas mismas, casi ocultando sus rostros, y de darle un nombre, todo por la dignidad de sus familiares, hallaron en el poder del encuentro de cada miércoles un eco en el Estado y en la sociedad colombiana. Varios miércoles estuve, al igual que ellas, cumpliendo la cita del encuentro en el parque de la iglesia de La Candelaria. Empecé a reconocer a varias de estas mujeres, a conocer sus historias y querer fotografiar más allá del acontecimiento. Empecé a buscar sus historias y me empecé a encontrar con la vida de los ausentes y de las víctimas de las desapariciones y el secuestro a causa de la guerra. Nuevamente pues muestro aquí la recopilación de imágenes y de fotografías que son una radiografía de lo que ha sido el conflicto en Colombia a lo largo de los años, y que muchas veces nosotros desde el confort de nuestras vidas, de nuestros hogares, desconocemos, simplemente porque vivimos en otro mundo, en otra Colombia, o porque creemos que como a nosotros no nos ha tocado, nunca nos va a tocar. Básicamente este video es con todo el respeto a todas las víctimas del conflicto armado en Colombia, que de una u otra manera han sufrido este flagelo. Esta foto se titula Medellín y el miedo. En la parte de arriba podemos ver la ciudad de Medellín. En uno de sus tantos cerros hay una cuadrilla paramilitar del bloque Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia. Esta fotografía es del 2002 y la tomó el fotógrafo Stephen Curry. Describe lo que acontecía en la capital de la montaña en esos años. Y en la parte de abajo vemos soldados del bloque Metro de las Autodefensas Unidas que patrullan el barrio Santo Domingo. Y aquí en estas pantallas podemos ver la historia del país, que se cuenta en una línea de tiempo hasta el año 2001, y ahí digamos que muestran las imágenes de los sucesos de cada año que fueron más importantes y trascendentales en el país. Vemos cómo el conflicto también a lo largo de los años ha afectado al país y a su población. El narcotráfico, la expansión de la guerrilla y el surgimiento paramilitar, la degradación del conflicto y la crisis humanitaria, y todos los hechos que han sido relevantes a lo largo de estas décadas para el país y para la ciudad de Medellín. Una historia muy interesante, y es un espacio muy positivo para las personas que de pronto desconocen lo que ha sucedido en el país. Aquí en este espacio podemos ver
Se llama Palabra de Niño y básicamente se le pregunta a varios niños de diversas edades qué representa cada palabra para ellos. Me llama mucho la atención esta, del campesino que Luis Alberto Ortiz, de 11 años, dice: un campesino no tiene ni casa ni plata, solamente hijos. Es como a través de los niños se ve los diversos factores que confluyen en el país. Mafioso: es una persona con mucha plata y no le gusta nada. Luis Fernando Campo, 10 años. Gente que no consiente que la toquen. Viviana María Sepúlveda, 9 años. Muerte. El país. Jorge Andrés Giraldo, 6 años. Es una cosa que no regresa. Como les digo, son diversas palabras que son desde la perspectiva de los niños a los cuales se les preguntó, y cada palabra es lo que representa para ellos. Interesante este espacio. Y pues nada, esto es una experiencia súper interesante por si quieren venir a conocer un poco más de la historia de cómo el conflicto ha sido parte esencial del desarrollo a través de los años y ha sido casi que una constante en la vida de todas las personas, de todos los colombianos y de todas las personas de aquí del Valle de Aburrá. Es un video muy interesante, espero les guste y les haga reflexionar sobre cómo es la realidad del país y que los ponga a reflexionar de cómo la violencia ha marcado muchas de las cosas que pasan hoy en el país. Básicamente este es un homenaje a todas las víctimas del conflicto, a todas las víctimas en mayor o menor proporción, pero al fin y al cabo víctimas, a todos esos campesinos que han sido despojados de sus tierras, a todas esas madres cuyos hijos han sido arrebatados, a todos esos soldados y policías que han sido víctimas de una guerra que pues realmente simplemente son elementos y de un país que a través de los años y a lo largo de las décadas se ha desangrado por intereses que no tienen nada que ver, o de pronto cosas que no benefician nada para su población. En todo conflicto siempre hay una víctima y generalmente la población civil es la que queda en medio de las fuerzas del Estado y las fuerzas de pronto subversivas. Esta es una panorámica de los diferentes paisajes de Antioquia. Con el magnicidio no se busca la aniquilación de una persona, sino de un proyecto, de un símbolo. El asesinato de un líder es, primero que todo, un mensaje. Su impacto va mucho más allá del ámbito familiar, del dolor, de las lágrimas. Es una acción de carácter político-social que tiene como objetivo central la fractura de la identidad nacional. Y aquí están los magnicidios que han sido perpetrados a lo largo de la historia. Gilberto Echeverry en el año 2003, Bernardo Jaramillo en el año 1990, Carlos Pizarro en el año 1990 también, Jaime Pardo Leal en 1987. Estos tres últimos de los partidos de izquierda y cuyos asesinatos fueron perpetrados y con responsabilidad del Estado. Guillermo Gaviria en el 2013, Jorge Eliezer Gaitán, Antonio Roldán. Entre 1977 y 2013 fueron asesinados 142 periodistas y comunicadores en Colombia por realizar su oficio y 1563 fueron víctimas de violaciones de los derechos humanos.
Entre el 2010 y 2012 desertaron de escuelas 36.076 estudiantes de Medellín por razones de violencia, ilegalidad e inequidad. En 2012, 33 escuelas de la ciudad tuvieron que contratar buses para transportar a los estudiantes debido a las fronteras invisibles. La universidad está en la mira de quienes desean que nadie cuestione nada, que todos pensemos iguales, es el blanco de aquellos para quienes el saber y el pensamiento crítico son un peligro social, por lo cual utilizan el arma del terror para que este interlocutor crítico de la sociedad pierda su equilibrio, caiga en la desesperación de los sometidos por la vida y del escarmiento. Héctor Abad Gómez, por la defensa de la vida y la Universidad Nacional. Pero la realidad es tosuda. Han pasado casi 2 décadas y siguen en aumento las cifras de periodistas asesinados y encarcelados, así como las presiones de ataques a la libertad de expresión. Nos preguntamos ahora desde qué orilla, desde la orilla del desaliento, si es que no hay entonces lugar a la esperanza. Defensores de derechos humanos. Entre agosto de 1987 y febrero de 1988, fuerzas paramilitares intentaron exterminar el Comité de Defensa de Derechos Humanos. 6 defensores fueron asesinados. El comité aún está activo a pesar de que los asesinatos y las amenazas continúan. Entre 2002 y 2013 se registraron 320 asesinatos, 1.214 amenazas y otras agresiones en contra de los defensores de derechos humanos en Colombia. Los líderes de restitución de tierras, líderes campesinos étnicos, de movimientos de víctimas y sindicalistas son los más vulnerables. Solo en 2013 se registraron 78 homicidios y 209 amenazas. Una muy bonita escultura con unas aves que cada una tiene un mensaje: derecho a la libertad, llamado a reconocer la existencia de las víctimas, derecho al acceso a la salud, a la atención oportuna, derecho a la educación, derecho a la no militarización, llamado al respeto por los jóvenes, niños y ancianos, llamado al diálogo. Y esto es otro tipo de violencia, violencia contra la tierra, especies en peligro de extinción, animales usados para la guerra, fuentes de agua consagrados a la extracción del oro, tierras, cultivos y aguas envenenadas por fumigaciones con glifosato, peces contaminados con mercurio, la tierra de la gente amenazada por títulos mineros, campesinos desterrados para sembrar palma de aceite, pueblos y entornos naturales arrasados por la explosión de oleoductos, semillas nativas sustituidas por semillas modificadas genéticamente, reservas naturales convertidas en mercancía. Ahí vemos la ilustración de cómo se talan los árboles para obtener solamente esta caja de fósforos. Suelos fértiles dedicados a la ganadería extensiva. Y por último, ríos contaminados por los químicos utilizados por la extracción de drogas. Bueno, en este espacio también podemos ver que otro tipo de violencia hay. Allí en este lado pues está la violencia que se ha ejercido contra los periodistas y la libre expresión, allí contra los sindicalistas, los defensores de derechos humanos, y por este lado la violencia que se ha ejercido también contra la misma tierra y el territorio. Vamos a mirar allí, es una exposición muy interesante. También se habla de los magnicidios que ha habido a través de los años. Y vamos a mirar esto. En el exilio, 2 sinfonías suceden simultáneamente, 2 realidades que afrontan al mismo tiempo de manera forzada. Un mundo llega a otro y debe aprender a echar raíces. En el exilio, la tierra prometida se lleva por dentro.
Entre 4 y 5 millones de colombianos viven en el exterior, lo que equivale al 10% de la población del país. Esta salida se ha presentado sobre todo en los últimos años, ocasionadas por el desempleo y la violencia. Medellín. Vemos la ciudad de Medellín, donde hay población afrodescendiente, donde hubo y donde habitaron. Aquí están las diferentes convenciones. Las amarillas son donde actualmente hay población afrodescendiente. Ahora vamos para el primer nivel. Muy interesante este museo porque pues realmente cuenta la historia de todos los sucesos que han ocurrido y que han creado lo que es el país hoy en día. Bien dice el dicho por ahí que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Por eso es importante conocer cada aspecto de lo que sucedió y ha sucedido en nuestra historia. Unos libros de análisis político. Horacio Gómez Aristizábal. ¿Dónde tejes memorias en tu ciudad? Aquí para señalar. Años 80. Ceguera, miedo y perplejidad. Nuestra ciudad se llenó de sombras, opacando esquinas, cuadras y barrios. Miedo y terror al amanecer, fronteras invisibles al mediodía, limpieza social al atardecer y toques de queda para irnos a dormir. Vivimos una ciudad sitiada. Poco a poco fuimos encarcelando en urbanizaciones cerradas y en nuestras propias casas. La oscuridad del narcotráfico corrompió casi todos los rincones, fiestas familiares y bares, colegios, empresas, fuerza pública, políticos, jueces, palabras y hasta la conciencia. Lo que compramos, vendemos, consumimos hasta lo que vemos. Sufrimos la muerte como herramienta de guerra, empleo, negocio y mercancía, en manos de narcotraficantes, sicarios, milicianos, policías, bandas, autodefensas. Ya ni sabemos quién es quién. Nos inundamos de silencio, dinero fácil y de sazón. Excelente, excelente este resumen del Medellín de los años 80. Aquí está este librito para consignar, para dejar la firma de quienes estuvieron presentes y para de pronto si quieren dejar alguna experiencia. Miren este dibujo tan brutal. I was born into this world, to destroy it and be destroyed. Duele menos ir al cementerio, aunque sea allí, los muertos no cuentan sus historias. Al menos México no está tan solo con las historias desgarradoras. Desaparecidos, prostitución, pero siempre los buenos somos más parte de la historia y siempre seguiremos. De México hasta Colombia fue el Estado. Mi hijo Jorge Andrés Ortiz Zapata tenía 22 años, era un joven muy alegre, estudiaba en la Universidad Politécnica Jaime Isaza Cadavid y trabajaba en confecciones. Se dedicaba al fútbol, al arte y a la capoeira. Le encantaba ayudar a los demás, tenía piel trigueña, era delgado, con cabello corto y unos lindos ojos.
y una sonrisa cautivadora. Muy tierno con los niños, para mí representa un ángel en el cielo que cuida siempre de sus padres y hermanas. Era el consentido de su familia por su humildad y sencillez. Soñaba con formar un grupo de capoeira y viajar y participar en Brasil. Era muy sentimental y nos dejó como enseñanzas el amor a los demás y la sencillez. Yo quiero que las personas lo recuerden como era. Con este relato quiero que la gente borre esa imagen que tiene de él. Cuando sucedió su desaparición, se decía que era un guerrillero, pero solo fue un engaño de una oferta de trabajo que la fuerza pública ofreció para llevárselo, darlo como una baja en combate, desaparecido en marzo del 2007. Y este es otro testimonio de otra ejecución extrajudicial de otro de los famosos falsos positivos, de los 6.402 que hubo durante el gobierno. Y aquí tenemos nuevamente el relato de personas que perdieron sus seres queridos en las ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en un lapso de tiempo entre el 2000 y el 2010 aproximadamente, donde el ejército buscaba mostrar resultados para el gobierno de esa época mediante las ejecuciones extrajudiciales, y donde asesinaban o desvivían mejor a personas inocentes, las cuales las hacían pasar como muertos en combate o guerrilleros muertos en combate mejor. Ley Darío Rojas Graciano era mi hermano, un muchacho de 26 años, alto, de cabello claro, tez blanca y ojos cafés. Organizado, líder, respetuoso, responsable y muy familiar. Trabajaba en el campo, en una finca familiar en Ituango y en fincas vecinas que se dedicaban a la siembra de maíz, frijol, caña y cacao. Le gustaba el vallenato, los frijoles, ir a la iglesia y que pudiéramos compartir en familia. Le gustaba acompañar a mis papás en la toma de decisiones sobre temas familiares o de la finca. No tenía pareja ni hijos. Sus hijos para él éramos nosotros, sus hermanos. Era el mayor orgullo de mi papá porque siempre se caracterizó por ser educado, honesto y trabajador, y para mi mamá era su mano derecha porque asumía responsabilidades y siempre iba con ella donde fuera. Siempre estaba para mediar y solucionar conflictos familiares. Quiero que mi hermano sea recordado por su carisma, trabajo, liderazgo, por ser un buen hijo y hermano y por ser un hombre conocedor y temeroso de Dios, porque fue y será un campesino trabajador que fue víctima de ejecución extrajudicial. Para nosotros como familia el proceso de restauración ha sido importante porque hemos conocido más a fondo lo que le pasó a mi hermano, dónde, cómo y quiénes lo hicieron. Aunque sea doloroso escuchar las historias y relatos, tenemos el acompañamiento de un grupo de personas de la JEP y ARN que empatizan con nuestras historias. Hablar de la vida que tuvo mi hermano y cómo partió de este plano nos transforma en personas valientes y resilientes. Relato de María Leonarda Rojas Graciano. Como vemos, es una víctima de los falsos positivos o las ejecuciones extrajudiciales que se llevaron con la famosa política de seguridad democrática de por esta y otras razones es bueno visitar el museo para no olvidar, para tener memoria del país, para conocer cómo ha sido la huella que ha dejado la violencia a través de los años en el país, y para no olvidar, para no volver a repetir todas estas cosas, todos estos hechos que simplemente han marcado un capítulo tan sombrío para la historia del país. Por eso es importante conocer nuestra historia.
Masacre de 30 personas en el barrio Manrique. Según testimonio de personas del lugar, era una tarde de domingo. Las esquinas del barrio Manrique estaban atiborradas de jóvenes entregados al juego de las cartas, el dominó y el parqués, cuando 6 hombres encapuchados descendieron de un vehículo y comenzaron a disparar sus metralletas. En su recorrido por las calles del barrio, acribillaron a niños que se encontraban jugando a la pelota. Viejos que observaron por las ventanas de sus casas el transcurso del día, jóvenes y entregados a los juegos de azar. 30 personas fueron asesinadas. Testimonio tomado de revista Semana, 9 de julio de 1990. Bueno, ya con esto finalizamos el video. Simplemente quería compartir con ustedes esta experiencia, que conocieran un poco de lo que podemos encontrar allí en el museo. Es una experiencia y es algo que nos transporta y nos hace revivir momentos difíciles de lo que fue el conflicto aquí en la ciudad de Medellín, de los diversos factores que han llevado a que el conflicto se agudice y que ese conflicto ha desatado las consecuencias y algunos de los problemas que aún continúan en el país. Simplemente se quiso hacer un homenaje y quería que ustedes conocieran esta experiencia. Si les gustó el video, por favor suscríbanse, denle like y compartan, que si ustedes se suscriben, YouTube les avisará cuando haya contenido nuevo. Muchas gracias por acompañarme y espero visiten el museo porque es una experiencia muy enriquecedora. Nos vemos en un próximo video.